Buenas tardes, es un gusto estar en este aniversario de la Bolsa y es un gusto charlar con estos dos dirigentes políticos. Ambos son economistas. Estamos hablando de Rogelio Frigerio y de Nicolás Massot. Comparten un espacio muy próximo en Juntos por el Cambio. Además, les detallo un poquito los antecedentes de ambos. Rogelio Frigerio, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Planificación y Desarrollo Económico, socio de Sinfonía, consultora junto a Nicolás Massot y Emilio Monzó. Fue ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, fue consejero de Fundación Oquita y cofundador y presidente de la Asociación Argentina de Evaluación. Se desempeñó además como profesor de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y fue consultor de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo. Hola Rogelio, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar acá hoy con todos ustedes. Si me permiten, Virginia, quiero saludarlo como presidente de la institución, a Rogelio y a Nicolás. Muchas gracias, Rogelio, por haber aceptado este momento tan importante para nosotros, que son los 120 años de esta institución, una institución que, como vos sabes, ha defendido la libertad, los principios del mercado, la integración al mundo y los respetos de las instituciones de la República, con mucha fuerza, pasión y convicción. Y realmente lo seguimos haciendo porque creo que la República está en un momento extremadamente difícil, donde hay atropellos desde todo punto de vista institucionales que nos preocupan y que pueden significar quizás el fin de la República. Por lo tanto, tu opinión y la de Nicolás nos va a significar un enriquecimiento para el futuro y el porvenir que todos necesitamos prever. Sabemos que el Juntos por el Cambio tiene algunas diversidades, pero lo importante es que ese espacio que obviamente está conformado para resistir y oponerse al atropello de ciertos valores institucionales, siga mancomunado, unido y con la fortaleza suficiente para que el país pueda percibir sus acciones con toda eficacia y eficiencia. Gracias Rogelio, gracias Nico, un placer tenerlos con nosotros en este 120 aniversario. Muchas gracias. Y Virginia, en tus manos. Gracias. Antes de empezar con las preguntas, presento a Nicolás Massot, también es licenciado en Economía, socio del banco, fue director del Banco Ciudad de Buenos Aires, socio de Sinfonía también junto a Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Se desempeñó como diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque del PRO entre 2015 y 2019. Fue director general de Casas de la Ciudad correspondiente al Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exdirector general de Reforma Política e Institucional del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Les doy la bienvenida a los dos, es un gusto conversar con ustedes. Quería empezar con un tema que me interesaría charlar especialmente con Rogelio. Tiene que ver con el federalismo, tiene que ver con el cargo que él ocupó hasta hace un poco menos de un año. Y quería alguna reflexión respecto de la situación que estamos viendo, por un lado con el manejo de la coparticipación, con lo que pasó con los fondos de la Ciudad de Buenos Aires y cómo creen que se puede encauzar y resolver el tema de la discusión de fondos con las provincias. ¿Cómo estás viendo esta coyuntura, Rogelio? Bueno, de nuevo un placer estar hoy en este aniversario con ustedes. He participado en otros eventos en el pasado, cómo no estarlo en estos primeros 120 años. Así que para mí es un honor que me hayan invitado. La verdad que creo que, como en otros aspectos de la vida pública en la Argentina, estamos viendo un retroceso en términos del federalismo, ¿no? Yo creo que más allá de los errores que tuvo el gobierno anterior, lo escuché a Miguel Ángel plantear algunos de ellos, creo que todavía falta una profunda autocrítica, además, y aprovecho para decirlo,
nadie puede discutir que se ha avanzado en esos últimos 4 años mucho en términos del país federal. Las provincias han visto cómo los fondos que por derecho les pertenecían volvieron a sus jurisdicciones. Probablemente de los últimos 30 años nunca hubo tantas transferencias automáticas desde la nación a las provincias y tan pocas transferencias discrecionales, lo cual creo que hace a un buen federalismo, a una buena práctica fiscal federal. De hecho, también hubo federalismo en otra de las responsabilidades que me tocó a mí como ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, que fue precisamente la inversión en infraestructura a lo largo y lo ancho del país. Ustedes saben, además, por Córdoba, que esa distribución fue ecuánime y en función de las necesidades y de los proyectos que presentaban las provincias y no del color de la camiseta partidaria de quien circunstancialmente gobierna una provincia o un municipio. Creo que, lamentablemente, en este sentido estamos viendo un retroceso. Creo que es un tema que es necesario plantearlo y ponerlo sobre la mesa, no solo por la actitud inconsulta de quitarle recursos a una jurisdicción, de las pocas además que está manejando hoy la oposición, y dárselas a otra, hoy con los colores del oficialismo, sino por que precisamente ese claro incremento de las transferencias automáticas a las provincias que vimos en los últimos 4 años en función de cualquier parámetro, hoy se está revirtiendo, producto, entre otras cosas, que la recaudación fiscal, en función de esta tremenda crisis que estamos viviendo, han caído los impuestos coparticipables. El Estado Nacional se financia cada vez más con la emisión monetaria, es decir, con el financiamiento del Banco Central, y ese financiamiento no es coparticipable, no es compartido con las provincias, a pesar de que la Constitución habla claramente de un banco federal, ¿no?, como autoridad máxima monetaria. Creo que eso es un tema que tiene que estar también en la mesa de la discusión política hoy en la Argentina, pero claro, lo que estamos viendo todos, y creo que es creo que hay bastante unanimidad en términos de esa apreciación por parte de la ciudadanía, es una agenda política que poco tiene que ver con las necesidades y lo que le quita el sueño a los argentinos, y en este caso puntual a los cordobeses. Creo que esa es una asignatura pendiente de la dirigencia política, ¿no? Empezar a pensar más en términos de las necesidades de la gente y menos en términos de lo que le preocupa casi de manera exclusiva a la dirigencia política. Nicolás, ¿cuáles son los puntos de esa agenda urgente que debería encarar en este momento el gobierno nacional, considerando la coyuntura que atraviesa el país? Es una agenda especialmente susceptible y atada a numerosos puntos de conflicto. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, desde el espacio que comparten, esos puntos urgentes? Virginia, te pido 30 segundos, primero para saludarte, agradecerte la introducción y para mandarle un enorme abrazo a los muchísimos amigos y conocidos que seguramente no los puedo ver entre el listado de integrantes, pero imagino que están, con no poca nostalgia de no poder estar personalmente compartiendo un nuevo aniversario de la Bolsa, con toda la importancia que eso tiene, con el orgullo que nos genera a todos los que hemos participado durante muchos años de la vida de la Bolsa y de estos eventos. Un fuerte abrazo a Manuel, para tal vez englobar a todos los demás en su persona, y muchísimas gracias por la invitación. Y por último, y muy importante, adherir con un profundo pesar al homenaje a Gerardo, a quien tuve el placer de conocer bien y tratar mucho, y sé de la calidad de persona y de dirigente que era, y lamento profundamente su pérdida, y vaya también un abrazo y un reconocimiento a su familia y amigos. Mira, yo podría hacer un listado, y seguramente nos aburriríamos de las veces que lo hemos repetido, de los principales desafíos económicos de esa agenda de consenso, pero permitime, al menos en una primera etapa, que intente graficar
de la mejor manera posible la enorme vinculación que existe, aunque parezca una obviedad, entre la política y la economía. Porque cuando nosotros hablamos y casi clamamos a gritos la necesidad de consensos, no tanto de acuerdos, sino de consensos, consenso como aquello que supera cualitativamente a una mera mayoría y le da sustentabilidad. Nos estamos refiriendo sobre todo al impacto que tiene el ruido blanco de la política en las decisiones más concretas de cualquier inversión. Me da casi vergüenza tener que en esta audiencia abordar este tema, pero lo hago casi con la certeza de que va a sonar cuento conocido y que posiblemente acuerden en muchos puntos, pero cualquiera que se haya enfrentado a un flujo de fondos para analizar una inversión, posiblemente va a estar de acuerdo en que hay dos variables principalísimas de la rentabilidad de cualquier inversión que tienen un gigantesco impacto de la política, tal vez más que todas las demás, y que son la tasa de descuento y el plazo de amortización. Cuando nosotros clamamos por un shock exógeno a la economía, que tiene que darle la política a la economía, lo que estamos en realidad pidiendo es un alargamiento del plazo de amortización de cualquier inversión y una disminución de la tasa de descuento que usamos para analizar cualquier decisión. Porque por supuesto que la presión impositiva está en el meollo de la cuestión y obviamente que la seguridad jurídica en la Argentina tiene un enorme déficit y podríamos hacer un listado de los desafíos que vos en tu pregunta me pedís, Virginia. Pero me parece que lo más importante para empezar a desandar esto es aquella diferencia entre la mera mayoría y el consenso. Porque posiblemente cambiemos o la nueva forma que termina adoptando y que seguramente abordemos en las próximas preguntas, un armado opositor pueda volver a hacerse del poder y ganar una elección nacional en el futuro próximo, mediano. Pero la gran incógnita es ¿qué podremos hacer de diferente para que aquella famosa lluvia de inversiones que no pudimos tener todo el éxito en convocar, la podamos convocar entendiendo aquello que nos faltó? Porque nosotros mayorías pudimos construir, y las pudimos construir en gran medida con acuerdos muy coyunturales que tenían mayorías casi exiguas. Lo que nunca pudimos construir nosotros, que sin duda no tiene vocación de construir el gobierno actual, y que absolutamente tiene que estar al tope de nuestras prioridades si volvemos al gobierno, es la construcción de un consenso, es decir, una mayoría calificada que no solamente alcance para sancionar determinadas reformas, sino que sobre todo alcance para servir como un shock de confianza de que esas decisiones tienen plazo, de que esas decisiones pueden verse reflejadas en una menor tasa de descuento a la hora de analizar inversiones y en un plazo de amortización razonable como utiliza cualquier país vecino de la región, y no pensando que cualquier inversión en la Argentina tiene que poder recuperarse en 2 años porque no sabemos si las medidas del gobierno anterior van a ser o no respetadas. Entonces, no hay que confundir la dinámica que con Rogelio y con Emilio muchas veces intentamos, no solamente cuando estábamos en el gobierno, sino ahora desde la oposición, imponer a la política, que es una dinámica muy, digamos, con las identidades muy marcadas, muy delimitados los valores y los límites que impone la Constitución, pero una dinámica que nos aleje de los extremos y nos permita en algunas cuestiones, sobre todo en aquellas que más nos unifican, como el combate a la pobreza y sobre todo la generación de empleo que requiere de inversión no necesariamente extranjera, sino sobre todo argentina, podamos avanzar con los desacuerdos que tenemos en materia judicial, con los desacuerdos que tenemos respecto de una agenda que quiere imponer el poder de turno y que nosotros no vamos a compartir, pero sí que la dinámica permita consensos que hagan que determinadas medidas, sobre todo de corte económico y empresarial, tengan alguna duración mayor que el horizonte del final del próximo mandato. Perdóname que me haya ido más arriba de lo que me preguntaste, no me quiero extender mucho más, pero me parece realmente importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de consensos y qué implicancia concreta tiene eso en el clima de negocios, que es lo que en definitiva nos va a sacar de este pozo.
Esta pregunta es para ambos, si tienen expectativas, aunque sean mínimas, de que se revierta el clima de bipolaridad que se ha instalado en los últimos 2 meses, por lo menos, en el gobierno y también en la oposición. Si creen que hay algún resquicio para que alguna posibilidad de diálogo pueda concretarse. Y también quiero saber si si sienten que esa idea de consenso que ustedes defienden tiene consenso dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que es difícil. Yo creo que lo que ha ocurrido en estos primeros meses de esta gestión demuestran que realmente es muy complicado. Pero a la vez es imprescindible. La Argentina no tiene otra solución para salir de estos errores y estos problemas que venimos repitiendo hace décadas, sino es a partir de generar consenso sobre 4 o 5 cosas fundamentales que pueden significar el despegue de nuestro país. Por lo cual vamos a seguir trabajando en función de conseguir construir esos puentes e incrementar el diálogo con aquellos que a priori no piensan igual que nosotros, pero que también pueden estar dispuestos a sentarse en una mesa y ver cómo llegamos a esos consensos que necesita la Argentina, que además tienen mucho que ver con socializar o poder socializar los costos de las grandes transformaciones que requiere nuestro país. De alguna manera esa imposibilidad de socializar los costos de las reformas hace que esas reformas nunca puedan ser abordadas con éxito. De nuevo, es difícil. Este gobierno, como dijo recién Nico, no ha demostrado vocación o ha demostrado una efímera vocación al inicio de su mandato por construir estos consensos, estos puentes con el que no piensa igual. Pero hay que seguir trabajando en esa idea porque no hay solución. Cuando uno analiza el último medio siglo de la Argentina, donde hemos repetido estos errores, la incapacidad de crecer de manera sostenida, la inflación, la pérdida de competitividad, el incremento de la pobreza, de la indigencia, el deterioro de los servicios públicos, el Estado cada vez más desfinanciado y que ahoga cada vez más en consecuencia al sector privado, hay un común denominador que atraviesa ese medio siglo de deterioro de la Argentina y es precisamente eso, ¿no? La falta de consenso, la incapacidad que ha tenido la dirigencia política de sentarse alrededor de una mesa y poner mucho más énfasis, energía y trabajo en ver en qué nos podemos poner de acuerdo y no, como ha ocurrido hasta ahora, simplemente en señalar y profundizar las diferencias. Virginia, a mí me gustaría agregar, yo creo que los consensos más tarde o más temprano siempre llegan. Acá lo que tenemos que debatir es de qué manera llegan y qué capacidad de anticipación a los problemas podemos tener en base a esos consensos. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros analizamos los últimos 35 años, tenemos muchas pequeñas crisis, algunas globales, otras regionales, pero seguramente hay 2 que nos hayan marcado especialmente, que son la crisis, por ponerles algún rótulo, de hiperinflación del 89-90 y la crisis de deuda y empleo del 2001-2002, ambas con un condimento que tenemos que trabajar todos para que nunca más ocurran, que fueron interrupciones del orden institucional, una menos caótica y una más caótica, pero fueron ambas 2 seguidas por alguna especie de acuerdo y consenso político entre los partidos mayoritarios. En ambos casos, de un lado el protagonista fue Raúl Alfonsín, del otro lado en primera instancia Carlos Menem y después Eduardo Duhalde, y esos momentos en donde el consenso fue casi la única salida de la crisis y donde actuó más bien, diría, el temor de la clase dirigente al colapso social y al desprestigio, fueron los que permitieron en ambos casos periodos relativamente duraderos de 5 a 7 años de cierta estabilidad política y económica que permitieron crecimiento económico, de inversión y de empleo. Entonces, la verdad es que la expectativa de dirigentes como nosotros era tratar de aprender un poco de la historia y lograr que esta vez los consensos eviten cualquier situación de crisis socioeconómica más profunda y que pueda traducirse
en cuestiones que no queremos repetir, y que no sea, como las otras veces, la consecuencia ineludible de la crisis. Es decir, estábamos tratando y tenemos que seguir tratando de anticiparla, porque no hay nada endógenamente a la economía que pueda hacernos creer que el rumbo va a cambiar. Es decir, o actúa la política, o lamentablemente vemos que vamos a repetir episodios del pasado. Entonces, el tema no es cuándo vengan los consensos, el tema es si tenemos la capacidad de anteponer los consensos a una profundización de la crisis y que no sean los consensos la consecuencia de la crisis. Lo llevo a la vida más interna, partidaria, a la coalición que ustedes integran. ¿Cómo se van a dirimir, cómo se van a establecer los liderazgos en Juntos por el Cambio? Estamos viendo un crecimiento desde Córdoba muy notorio de la imagen de Horacio Rodríguez Larreta. Estamos viendo el liderazgo tradicional de Mauricio Macri en ese espacio. Existe la posibilidad, cada vez se plantea como con mayores dudas la posibilidad de que no haya elecciones PASO el año que viene. ¿Cómo tiene que dirimir esas diferencias internas Juntos por el Cambio? ¿Cómo se van a establecer las candidaturas y los liderazgos? Se lo pregunto a nivel nacional y me gustaría también alguna referencia hacia Córdoba, donde el espacio tiene enorme protagonismo durante las elecciones nacionales y enormes dificultades de construcción en el ámbito local. Bueno, respondo la pregunta a nivel nacional y lo dejo a Nicolás en la provincia que conoce más el territorio. Además es más difícil responder esa pregunta, me parece. Creo que hoy el liderazgo de la oposición no es una preocupación de la gente. Me parece que la gente está preocupada, sí, en que podamos sostener la unidad de la oposición en esta que es seguramente la peor crisis de la Argentina. Creo que de mínima tenemos que hacer esfuerzos para sostener la unidad de la oposición y para eso se requiere mucha flexibilidad, mucha empatía con el que no piense exactamente igual que uno, mucha tolerancia, mucho respeto de las diferencias, de los matices, y como dije antes, flexibilidad, ¿no? Creo que eso es lo que más va a permitir que esta oposición se mantenga unida después del esfuerzo que ha sido también sostener la unidad de la coalición en el gobierno en estos últimos 4 años. Creo que esa es la condición necesaria. Por supuesto que no es suficiente, ¿no? Además de sostener la unidad de la oposición, hay que ampliar las bases de sustentación política que han demostrado que no alcanzan para transformar el país. Nosotros, cuando tuvimos mucho que ver en la génesis de Cambiemos, recordemos que en aquel entonces la mayoría de la dirigencia del PRO y del radicalismo no estaban tan convencidos de que ese era el camino, logramos de alguna manera imponer esa idea que alcanzó a ganar, o alcanzó para ganar la elección por poco más de 1 punto nada más, pero no alcanzó claramente esa coalición que habíamos conformado para transformar el país, por lo menos en línea con los ambiciosos objetivos que nos habíamos planteado. Entonces no hay que volver a cometer el error, hay que trabajar en estos 3 años y meses que quedan para la nueva contienda electoral, ampliando el volumen, el músculo político que es necesario para llevar adelante una agenda de transformación. Y para eso, de nuevo, hay que ser muy tolerante, muy empático, entender que la política es muy incómoda también, no se puede buscar la comodidad en la política requiere permanentemente ponerse en los zapatos del otro, tratar de convencer y sumar voluntades en función de un objetivo. Y creo que si aprendimos la lección de estos 4 años que nos tocó llevar adelante los destinos del país, vamos a poder conformar una coalición ahora en la oposición, y si la gente vuelve a confiar en nosotros en el gobierno dentro de unos años, con ese volumen y ese músculo político que hace falta para transformar la Argentina. A ver, el principal cambio a nivel partidario que está viviendo Cambiemos es el cambio de
de una coalición muy verticalista, en donde, digamos, que se la vio nacer detrás de un liderazgo personal como el de Mauricio Macri, si bien con un instrumento que fue para la fundación de Cambiemos crucial como las PASO, ese verticalismo que impone la figura de un presidente durante 4 años le ha dado lugar ahora a una organización mucho más horizontal, que además está cimentada por la existencia de muchas figuras con un conocimiento nacional y una imagen muy aceptable, que no es algo normal en la historia de los partidos políticos en Argentina. Cambiemos cuenta con figuras como el propio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Rogelio que está acá, Emilio Monzó, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Lustó. Es decir, hay casi una decena de dirigentes con proyección nacional y eso le da mucho más fundamento a esa horizontalidad. Y la verdad que los partidos políticos que en la historia argentina se han vuelto de masas, la Unión Cívica Radical y el peronismo, han sabido dotarse de herramientas muy aceitadas para darse democracia interna. Ese es el principal desafío que tenemos nosotros por delante, no solamente a nivel nacional, sino también en muchas provincias, como el caso de Córdoba. Córdoba ya venía con esa característica de horizontalidad, inclusive desde antes, porque en los últimos años en Cambiemos no era común encontrar provincias en donde hubiera tantos dirigentes, en donde costara que uno resaltara sobre los demás. Y esa fue la situación en Córdoba, la vino siendo durante muchos años y no ha cambiado demasiado, con la dificultad de que, a diferencia del orden nacional, en Córdoba nunca existió una herramienta como las primarias que permitiera que el electorado y fuera la gente en general la que tomara la decisión de las candidaturas. Y cuando lo intentamos el año pasado, sucumbimos por algunas vanidades y algunos egoísmos y algunos temores, y principalmente por no tener previamente una herramienta de democracia interna. Es decir, que ahora eso que en Córdoba funcionó casi como un preludio de lo que va a pasar en el resto de las provincias y a nivel nacional, tiene que ser nuestro principal desafío. Entender que estamos en un punto bisagra en el cual podemos consolidarnos como un partido político, un frente político de masas en la Argentina, si sorteamos este obstáculo. Y para no esquivar la pregunta de Córdoba, creo que va a ser absolutamente fundamental. Córdoba se acerca en el 2023, con la instancia previa al 2021, casi ineludiblemente a un cambio de era. Unión por Córdoba ha comenzado ese recambio generacional y de figuras hace ya 2 años, nos saca ventaja en eso, pero sin embargo cuenta con el desgaste natural que en cualquier república democrática garantiza la alternancia de un gobierno que ya lleva 24 años, o una sucesión de gobiernos del mismo signo. Esa es una oportunidad para Cambiemos, que si bien parece novedosa, ya estaba en la elección anterior. Cambiemos debe, como digo, fundamentalmente darse una herramienta de democracia interna, y creo también, y esto lo digo exclusivamente a título personal, es una opinión de Nicolás Massot, que para nada representa ni mi sector ni el partido, pero creo que también nos tenemos que animar a avanzar con un recambio generacional, a refrescar ideas y caras, y me gustaría ver muchos más Rodrigo de Loredos jugando en Juntos por el Cambio, y también ver que eso no funcione como una rebelión o como una revolución, sino que tenga el acompañamiento de dirigentes muy importantes de hace muchos años que han tenido roles muy significativos, pero que tal vez deban darle lugar también, como está ocurriendo en Unión por Córdoba, a nuevas generaciones. Bueno, queda un largo camino hacia los consensos en todos los frentes. Les agradezco muchísimo la participación, han sido muy amables. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fernando.